Muy bien. Ahora sí, llegó el momento esperado, llegó el momento ahí, nuestra última noche, tristemente, queridos amigos que nos siguen ahí por el YouTube. Pero bueno, felices de que hemos podido contar con cada uno durante estas noches. Y bueno, ahí Pastor Alejandro Añasco, el momento es suyo. Ahí estamos aguardando. Dios lo use poderosamente en esta última noche. Muy bien. Feliz sábado para cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga grandemente. Es un gusto para mí poder nuevamente estar otra noche aquí con ustedes conectados, donde a pesar de que yo no puedo ver sus rostros, incluso por aquí por Zoom, no todos se animan a colocar su cámara, pero tampoco mucho menos puedo ver los rostros de las personas que estarán conectadas vía YouTube y mucho menos los que no están conectados ahora, pero van a poder ver este tema luego, en diferido, digamos. Para los que no conocen acerca de la Iglesia Adventista, nosotros, basándonos en la Biblia, guardamos o adoramos a Dios de una forma muy especial en el día de reposo. No significa que no adoramos a Dios los otros días, pero este es un día muy especial para Dios, así que debe ser un día muy especial para nosotros también. Por eso yo tengo aquí atrás un feliz sábado, así que deseo de corazón que ustedes puedan tener un muy bendecido sábado. ¿Y por qué feliz sábado si la mayoría de nosotros entiende que estamos en viernes? Bueno, porque bíblicamente hablando, los días se cuentan desde la puesta del sol a la puesta del sol. Así que como aquí en Uruguay, y entiendo yo que en Bolivia también ya se ha puesto el sol, así que feliz sábado para ustedes. Seguramente hay personas en otros países que nos están escuchando y quizás ahí no se puso el sol, pero igualmente que Dios los pueda bendecir en este día especial. Bueno, como decía el pastor Pedro, hemos llegado al último tema y por ser el último generalmente es como a veces uno piensa la frutillita del postre o deja lo mejor para el final. Y yo creo que aquí no va a ser la excepción, porque el tema que quiero compartir con ustedes es un tema que no solo es para jóvenes, es para todo el mundo que quiera estar escuchando, aunque tiene una influencia mayor o debería tener una influencia mayor en los jóvenes, y por eso es también que lo traigo a colación. Pero antes de continuar, me gustaría, así como están, podamos hacer una oración. Entonces le pidamos a Dios que nos ayude en este último tema de esta semana de oración, titulada Realidad Aumentada. Él nos pueda llevar a su trono en lo alto y poder contemplar su presencia tal como Él quiere que sea contemplada, siendo de que la Biblia dice que nosotros somos transformados en aquello que vemos, de gloria en gloria en la presencia del Señor. Así que roguemos a Dios para que podamos hoy estar en su presencia y contemplarle como Él quiere que le contemplemos. Amado y poderoso Dios, te agradezco, Señor, por estos días que nos has regalado. Te ruego, Señor, que en este momento tu Espíritu Santo pueda descender sobre cada uno de nosotros. Por supuesto, sobre mí también, para que lo que pueda salir de mi boca no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres que cada uno de nosotros podamos comprender. Detrás de esta pantalla, figuradamente hablando, hay muchos jóvenes, hay posiblemente profesores, hay padres, hay personas de diferente índole que a la mayoría posiblemente no conozco, pero te ruego que las alcances a cada una de ellas en esta noche conforme a tu voluntad, sabiendo de que es una noche especial, siendo de que es un día especial. Es un sábado más, Señor. Te agradezco porque tú nos amas y te lo ruego todo sin merecerlo, pero en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo antes de compartir la pantalla, quisiera mencionar algo, y es que muchas veces, y debo reconocer que yo he sido y a veces suelo ser uno de ellos, ¿de quién? De esas personas que muchas veces subestimamos a los jóvenes. Yo quiero pedir perdón de alguna forma. Sé que a ustedes seguramente no los he afectado, aunque seguramente a muchos jóvenes en mi vida sí. ¿Con qué? Subestimándolos. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que los jóvenes, por ser jóvenes, no están preparados para saber algunas cosas. Y sin dudas que evidentemente eso también es real. Hay muchos jóvenes que por causa de su madurez, su corta vida que todavía tienen, que tienen gracias a Dios, pero que van transcurriendo,
no pueden saber algunas cosas. Entonces, por esa razón es que muchas veces los padres no cuentan ciertas cosas a los hijos porque los hijos aún no tienen cierta madurez. Pero cuando hablamos de cuestiones espirituales, es interesante que Dios, por alguna razón, nos ayuda de una forma especial a que podamos comprender su palabra. Y muchas veces nosotros, y yo me incluyo, yo como pastor de la Iglesia Adventista, y pido perdón aquí públicamente, muchas veces he subestimado a estos jóvenes, porque quizás tienen 12 o 13 o 14 años, hasta incluso los que tienen 17 años, que ya son un poquito mayores. Aquí en Uruguay a los 18 años ya se puede votar. La cuestión, y en muchos países también, e interesantemente, a los 17 años, aquí en Uruguay, con ciertos permisos, los jóvenes pueden conducir ciertos autos, los autos de sus padres, pero interesantemente tienen responsabilidad para llevar un auto, sabiendo de que un auto puede convertirse en un arma si no lo utilizamos bien, pero pareciera que nosotros muchas veces los hemos subestimado a estos jóvenes hasta el punto de creer que no le podemos dar la responsabilidad de otorgarles el conocimiento completo de la palabra de Dios. Cuando Jesús hablaba a las personas, a sus discípulos y a mucha gente, Él les hablaba a todos, y en ese lugar había grandes, personas mayores, personas de mediana edad, había jóvenes y había niños. E interesantemente, el mensaje de Jesús abarcaba a todos ellos. No todos lo podían entender de la misma forma y no todos lo podían asimilar o interpretar de la misma forma. Pero asimismo, en lo poco o en lo mucho que se interpretaba, cada uno era bendecido con ese mensaje. Yo creo sinceramente que Dios quiere que hagamos lo mismo, cada uno de nosotros, cuando tiene la oportunidad, como en este caso Dios me está dando, de hablarle, en este caso, a un público joven. Pero sabiendo de que no solo hay jóvenes, hay otras personas, debo reconocer que a veces uno hasta puede subestimar a los jóvenes y decir, bueno, yo solo voy a hablar contenido que entiendo que los jóvenes pueden entender, pero no voy a hablar otras cosas que debería ser para adultos solamente, porque los jóvenes no me pueden entender. La cuestión es que no tengo argumentos bíblicos para decir eso. No tengo, más allá de mi poca o pobre experiencia que puedo llegar a tener, y lo digo con toda sinceridad como pastor, y lo digo con el corazón abierto, queridos jóvenes que me escuchan. Este es un tema muy especial que creo yo debe ser presentado con mucha solemnidad, el que quiero mostrarles hoy. Y creo conveniente aclarar que no tengo argumentos bíblicos para decir que yo debería subestimarlos a ustedes y no presentarles la luz del Evangelio en la claridad que se presenta en las Escrituras, sencillamente porque ustedes sean de corta edad. Ustedes creo que son suficientemente, quizás inmaduros en algunas cosas, pero suficientemente maduros en otras como para poder saber que estas cosas que yo les he hablado acerca de los eventos finales, de señales que ocurrirían en el tiempo del fin antes de la venida de Jesús, son reales. Quizás alguno de ustedes no cree todavía en estas cosas. Bueno, evidentemente Dios tiene paciencia contigo y tú tienes que seguir, si realmente no quieres, no crees, escudriñando en estas cosas. Pero les digo esto porque cuando yo me baso en la Biblia, yo lo que veo es a mucha cantidad de jóvenes. Cuando yo me baso en la Biblia, veo que generalmente los más jóvenes, los más jovencitos y las más jovencitas, eran los instrumentos ideales en las manos de Dios para hacer esos cambios grandes que Él quería hacer en su pueblo. Que tristemente las personas más adultas, por diferentes razones, y muchas veces quizás por la rebeldía, no podían ser los instrumentos de Dios. Muchas veces, chicos queridos, se los cataloga a ustedes como los rebeldes, los que quieren hacer lo que quieren, los que nosotros como adultos no podemos controlarlos. Pero la verdad es que si observamos cuál es el comportamiento de los adultos frente a la voluntad de Dios, yo creo que tendríamos que escuchar lo que dijo Jesús cuando dijo que el que quiere entrar al reino de los cielos tiene que ser como un niño o como un jovencito o jovencita, pequeño. Y ustedes están más cerca de ser niños que nosotros, porque ustedes dejaron de ser niños. Capaz que hay algún niño aquí que me está escuchando. Amén, gloria a Dios. Pero ustedes dejaron, en el caso de si están en el nivel secundario, dejaron de ser niños desde hace mucho menos tiempo que yo. Yo para poder ser niño necesito de un esfuerzo mayor que el que ustedes tienen que hacer. Así que entiendo yo que ustedes están en mejor condición que la que yo estoy de poder ser instrumentos de Dios. Eso significa que entonces yo les tengo que hablar con sinceridad a ustedes, chicos queridos.
Miren, en la Biblia, por ejemplo, tenemos algunos casos de muchos jóvenes. Tenemos, por ejemplo, el caso de José. Bueno, tenemos el caso de José cuando fue llevado esclavo a Egipto. Era muy jovencito. Miren, él, si a los 12 años entras a primero de secundario y a los 17 sales, él todavía estaría en el secundario, al igual que ustedes. Y él fue llevado como esclavo a Egipto y tuvo que soportar mucha cantidad de pruebas y en todas ellas, porque era fiel a Dios, Dios lo estaba acompañando. O sea que había una responsabilidad grande que Dios le había otorgado a ese muchacho que luego se terminó convirtiendo en el segundo después de Faraón, como si fuera un vicepresidente. Tenemos otro caso de un jovencito que a los 8 años Dios lo estableció como como rey de Israel. Estoy hablando del rey Josías. 8 años. 8 años. Eso es lo que dice la Biblia. No estoy diciendo que él estaba solo, por supuesto, tendría un conjunto de asesores alrededor. Así como tú tienes a tus padres, tú tienes a muchas personas que te pueden ayudar. Pero cuando Dios llama, parece que no importa tanto la edad. Sin dudas que no es lo mismo llamar a un bebé que llamar a un niño de 8 años. Y es interesante que los niños de 8 años pueden ser bautizados si ese niño entiende. Y parece que hay niños que son maduros. Y yo no quiero subestimar a ustedes, porque además ni siquiera los conozco. No puedo tratarlos de inmaduro y que ustedes no pueden escuchar estos mensajes. Yo creo que ustedes pueden escuchar y deben escuchar, y hasta considerando lo que mencioné al principio, pueden estar incluso en mejores condiciones que muchos adultos que a veces se resisten a la voluntad de Dios para escuchar estos mensajes. Tenemos el caso de Daniel y sus amigos, que tenían cerca, quizás un poco menos, de 17 años cuando fueron llevados a Babilonia, y unos casi 3 años después ya estaban entre los primeros ministros de Babilonia, y luego Daniel se terminó convirtiendo en el segundo, así como José, en el segundo después del rey. Tenemos el caso de una escritora y profeta muy conocida dentro de la iglesia adventista y fuera de la iglesia adventista, llamada Ellen White, que en 1844 Dios la llamó como profeta. En ese momento ella tenía 17 años. Lo que muchos a veces no se dan cuenta es que alguien puede decir, bueno, pero a los 17 años ya no era tan niña, ya era adulta. Sí, es cierto, pero ¿cuántos años tenía ella cuando aceptó el mensaje de la segunda venida de Jesús y se convirtió en una adventista, cuando escuchó predicar acerca de estas cosas? Puede ser que yo estas cosas que esté diciendo les sea familiar a algunos de ustedes, a algunos no, pero yo lo que les estoy diciendo es que ella era mucho más jovencita, de 17 años, cuando Dios se la estaba llamando a escuchar estas cosas. Y ella escuchaba cosas importantes. Ella fue llamada a los 17 años para enseñarle a los teólogos, a los que se supone nos deben enseñar a nosotros. Bueno, estos son los jóvenes que Dios ha utilizado a lo largo de la Biblia. Y paro acá de contar con los jóvenes bíblicos, porque si no estaríamos toda la noche. Pero ¿cuántos otros casos tendremos seguramente a lo largo de la historia? Es más, tendría algunas otras cosas para comentarles ahora, pero no quiero que se me largue el tiempo. La cuestión es que yo les digo esto porque sin dudas no quiero subestimar a nadie. Entiendo que ustedes son instrumentos de Dios, aunque ustedes no se estén dando cuenta, ya lo son, aunque ustedes quizás no sean los fieles que ustedes deben ser, y ustedes deben conocer que Dios tiene preparado algo especial para ustedes. Dios les habló estas noches pasadas a través de este pobre instrumento humano que soy yo, que Él tuvo en esta oportunidad, y yo traté de hacer lo mejor posible, pero creo que no salió del todo tan bien. Asimismo, yo creo que Dios corrigió errores y quizás a ustedes no les permitió ver errores que yo pude haber cometido. Luego de cada predicación yo me doy cuenta, lo suelo ver de nuevo y decir, acá tendría que haber dicho esta cosa y no dije, acá tal otra. Bien. Pero como sea, Dios utiliza a sus hijos. Y yo entiendo que así los está utilizando a ustedes. El simple hecho de que tú estés sentado ahí atrás, que puede parecerte algo sencillo, no eres tú el que está predicando, soy yo el que estoy hablando. Pero el hecho de que tú estés ahí ya implica que Dios te está usando, porque, insisto, tú podrías ser como cualquiera de la mayoría, incluso quizás de tu colegio, o del lugar donde tú estés, o de tu familia, que no están no solo conectados aquí, sino conectado a ninguna de las cosas de Dios. El hecho de que tú estés aquí implica que el Espíritu Santo te está utilizando. Como yo les mencioné estas noches, tú eres algo muy valioso. Tú eres mucho más valioso que todo el oro del universo y el diamante y todo lo que se pueda imaginar. Y Dios quiere levantar un ejército de
todas las edades, obviamente, pero a quienes va a poder utilizar de una forma más efectiva. Por supuesto que a los adultos también, pero de una forma especial a ustedes, jóvenes queridos. Así que esta élite, esta unidad de reconocimiento especial de la cual yo hablaba ayer, así como en los ejércitos terrenales, generalmente estas élites, estos Sayeret Matkal o estos Navy SEALs, están conformados por jóvenes, chicos queridos. Así Dios quiere, y lo ha hecho a lo largo de la historia, conformar su ejército con jóvenes. Dicho esto, y no estoy diciendo que no hay lugar para los adultos, sino que estoy haciendo yo aquí, pero Él nos utiliza para poder hablarles a ustedes, porque Dios necesita también de ustedes. Dicho esto, entonces yo quiero presentar este tema. Fue una introducción un poco extensa, así que voy a tratar de adelantar algunas diapositivas para que ustedes puedan entender algo. Bien, déjenme acomodar aquí algo en pantalla para que yo pueda ver. Así, bien. El tema se llama La Última Generación. Y yo voy a arrancar haciendo algunas preguntas y comentarios. En Mateo capítulo 24, versículo 34, Jesús dijo: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Jesús dijo esto como una señal de los eventos finales, hablando acerca de las cosas que sucederían al final. Y él dijo: de cierto no pasará esta generación hasta que no venga el fin. Entonces muchos creían que se hablaba acerca de la generación de Jesús, o sea, más o menos unos 40 años, que es lo que más o menos duraría cada generación. Algunas generaciones pueden durar menos. Pero no, Jesús no estaba hablando de eso. Jesús estaba hablando de una generación especial que ocurriría al final de la historia. Y cuando hablo de una última generación, no hablo de personas que son diferentes en esencia. No, todos tenemos la misma naturaleza pecaminosa que heredamos desde que Adán y Eva pecaron. Estoy hablando de una generación que, por ser la última, será por defecto la generación que Dios podrá utilizar para predicar el Evangelio al mundo entero. Hay una pregunta que nosotros deberíamos hacernos en esta noche. Si Jesús venció en la cruz, y ojo, no lo estoy diciendo porque Jesús no venció, yo creo que Jesús venció en la cruz, pero es una pregunta sincera. Si Jesús tenía que vencer en la cruz y venció en la cruz, ¿por qué razón 2000 años más tarde seguimos en este mundo? ¿Por qué razón Jesús aún no vino todavía? ¿Qué será lo que está esperando? La Biblia dice en Mateo 24:14, y será predicado este evangelio por testimonio a todas las naciones y vendrá el fin. La pregunta es, ¿será que estará siendo predicado el evangelio a todo el mundo tal como Dios quiere? Porque la Biblia dice que cuando sea predicado a todo el mundo, entonces viene el fin. Entonces yo debo suponer que, siendo de que el fin no vino, o sea, Jesús no vino por segunda vez, entiendo yo que entonces el evangelio todavía no ha sido predicado como Dios quiere que se predique. ¿Saben? Cuando hablamos de generaciones, podemos hablar de abuelitos, de mediana edad, de un poco más jóvenes y de niños, por supuesto, así como ustedes están viendo en pantalla. Ustedes son de la categoría de los jovencitos. Insisto, capaz que hay algún niño por aquí, pero ustedes son de los jóvenes. ¿Saben ustedes que hay diferentes tipos de generaciones de acuerdo a los sociólogos que nosotros podemos estudiar, donde ellos dicen, de tal año a tal año se conoce a esas personas como la generación tal, de tal año a tal año como la generación tal? Permítanme mencionar algunos. Por ejemplo, la generación perdida, que fue una generación que vivió en el tiempo de la Primera Guerra Mundial. Esa generación va entre las personas que nacieron desde 1918 hasta 1929 y un poco antes incluso de 1918. La otra generación se la llamó la generación silenciosa, que fue otro grupo de personas que existió en paralelo a esta otra, pero que vivió desde los años 1920 hasta 1940. Después tenemos la generación Baby Boomer, que fue la generación que vivió la Segunda Guerra Mundial o post-Segunda Guerra Mundial. Después tenemos la generación X, que fue las personas que se consideran las personas que nacieron a partir de 1960, mediados de 1980, y después tenemos esta generación que ustedes quizás han escuchado en muchos lugares, que es la generación Y o la generación I o la generación de los millennials, a la cual en lo personal pertenezco. Bueno, eso sociológicamente hablando. Desde 1980, que dicho sea de paso es el año en donde yo nací, pero no hagan muchas cuentas en cuanto a la edad que tengo, desde 1980, algunos dicen 1990, y se extiende hasta cerca del 2000. Después vino otra generación a la cual muy probablemente pertenezca
la mayoría de ustedes que me están escuchando, jóvenes, y bueno, los otros no tan jóvenes pertenecen a alguna de las anteriores, que se conoce como generación Z, que justamente es una generación que va desde 1990 a mediados de la década del 2000. Esas personas que nacieron ahí corresponden a esa generación. Tenemos otra generación que está surgiendo, a la cual pertenece el pequeño hijito que los que están conectados vía Zoom lo pudieron ver el otro día. Yo tengo un pequeñito de 3 años que cumplió el otro día, se llama Joel. Él nació hace poquito tiempo y pertenece a esta generación, la que se conoce como la generación T. ¿Por qué T? De la palabra táctil, porque ellos nacieron ya donde existía esto y ellos están meta a tocar este dispositivo y justamente por eso se los menciona de esa forma. Eso es algo para que tengamos en cuenta. Pero lo interesante es que deberíamos preguntarnos esta pregunta: ¿cuál será la última de todas estas generaciones? Sin duda que todas las anteriores que ya pasaron no puede ser. ¿Será que hay que esperar a otra generación más? ¿Cuál será la última generación? Mateo 24:14 dice lo que yo les mencioné hoy: y será predicado este evangelio del reino. Dijo Jesús esto, como parte de las señales inmediatas antes del tiempo del fin. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Está esta clave, la palabra predicado. ¿Qué significará esto? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Porque si predicado sencillamente significa hablar, bueno, hablar de Jesús, muchas personas hablan, y muy probablemente muchas más de las que nosotros nos imaginamos. ¿Por qué no a la iglesia? Disculpe. Bueno, la cuestión es que la Biblia dice lo siguiente, que será predicado, y este predicado evidentemente no solo pareciera estar hablando de algo teórico, aunque la teoría es buena, sino que parece que estar hablando de otra cosa. Entonces deberíamos preguntarnos, ¿qué significa predicar el Evangelio a todo el mundo? Una respuesta de esto lo podemos encontrar en Apocalipsis 18:1. Yo sin querer ahí copié y pegué y me quedó mal la referencia. Puse Mateo 24:14, pero Mateo 24:14 era el versículo anterior. Aquí debería decir Apocalipsis 18:1. Apocalipsis 18:1 dice: después de esto, es un capítulo muy importante del libro Apocalipsis, especialmente el versículo 1, estaba teniendo una visión Juan, y entonces dice: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, con la gloria de Dios. O sea que nosotros, capaz le voy a pedir a los que están manejando aquí Zoom que puedan poner mute o que puedan poner silencio al resto de los participantes, porque si no, ahí evidentemente se cuela el audio de todos los demás. Así yo puedo, si no estoy escuchando el audio de personas capaz que están hablando, disculpen, estas cosas a veces pasan en vivo, pero bueno, hay que seguir. La Biblia dice entonces que el evangelio que tiene que ser predicado es un evangelio que tiene que rodear la tierra con la gloria de Dios, con gran poder. Y dice que esto está simbolizado con un ángel que desciende del cielo, y entonces la tierra es alumbrada con la gloria de Dios. Así que podemos hacer un paralelo. Predicar el evangelio de Dios a todo el mundo significa esto que está aquí: alumbrar el mundo con la gloria de Dios. Porque en la Biblia, los ángeles que aparecen en Apocalipsis, especialmente en el contexto de mensajeros de Dios, son una representación de lo que Dios va a hacer o hace a través de su pueblo. O sea que si Él quiere a través de su pueblo predicar el evangelio a todo el mundo, evidentemente lo que quiere a través de su pueblo es mostrar su propia gloria a todo el mundo. O sea que mostrar la gloria de Dios significaría predicar el verdadero evangelio. Entonces, espero que me estén siguiendo hasta aquí, porque esto es sumamente importante. Y yo les dije que no los iba a subestimar a ustedes, chicos queridos. Yo les voy a contar la verdad. Y si ustedes quieren verificar si esto es verdad, tan solamente tienen que ir a la Biblia. No me hagan caso a mí, háganle caso a lo que dice la Biblia. Entonces, si predicar el evangelio significa mostrar la gloria de Dios, la pregunta es: ¿qué significa la gloria de Dios? ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Cuál creen ustedes que es la expresión máxima de la gloria de Dios? Podríamos decir que Dios puede manifestar su gloria de varias formas. Cuando ustedes van a la Biblia, si me acompañan, no voy a proyectar en pantalla ahora los versículos, pero hubo un hombre que se llamó Moisés, que bueno, aparece en esa ilustración en la pantalla, y en el capítulo 33 dijo algo
muy interesante a partir del versículo 18. Este hombre, que era un instrumento de Dios, quería poder ver el rostro de Dios. Y este hombre realmente lo que quería ver era la gloria de Dios. A ver, denme un segundito, mis amigos. Me van a tener que disculpar, estamos en vivo. Bien, creo que me permitieron a mí poner mute, silencio, así que, bueno, después, al final, si alguien quiere preguntar algo, lo puede hacer sin ningún problema, pero ahora preferiría que ustedes puedan estar prestando atención a esto. En Éxodo capítulo 33, versículos 18 al 23, vemos que hay un hombre, que en este caso es Moisés, que le pidió a Dios ver su gloria y le dijo, por favor, muéstrame tu gloria. ¿Acaso a nosotros no nos gustaría conocer cómo es Dios, aunque sea ver su rostro? Pero había un problema. La Biblia dice que si nosotros viésemos a Dios cara a cara, por causa de nosotros que somos pecadores, moriríamos instantáneamente. Porque Dios, que es santo, no puede, o mejor dicho, nosotros que somos pecadores, no podemos vivir frente a un Dios santo. Tendría que suceder algo con nosotros para poder verlo cara a cara y que no nos pase absolutamente nada. Pero Dios de todas formas quería mostrarle su gloria a Moisés, porque Moisés no había pedido algo malo realmente. Lo que Moisés pidió se encuentra en el capítulo 33, como mencioné hoy, en los versículos 18 al 23, que dice, él entonces dijo, te ruego, por favor, Dios, que me muestres tu gloria. El versículo 19 dice, y le respondió, Dios le respondió a Moisés, yo haré pasar todo muy bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. O sea que Dios sabía perfectamente que lo que Moisés quería saber era cómo era el rostro de Dios, así como seguramente tú tienes curiosidad para saber cómo, pero tendrás oportunidad de verlo, solo que en este momento no lo ves y menos mal que no lo ves. Dios te protege de eso, no porque el rostro sea malo, sino porque no estamos preparados para ser testigos de semejante gloria. Entonces dijo Jehová a Moisés. Y dijo aún Jehová, he aquí, un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en medio de la hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado, y después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. ¿Qué es lo que le estaba queriendo decir? ¿Qué es lo que le estaba diciendo Dios a Moisés? Te voy a mostrar mi gloria, pero no te voy a mostrar mi rostro. Lo que Dios le quería decir a Moisés era que no necesitaba mostrarle el rostro para que Moisés pudiera conocer la gloria de Dios. Y lo que hizo Dios es mostrarle tal como él era. Dijo que Dios o Jehová es grande, es misericordioso, es tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad. Dios estaba hablando acerca de sus propias características, y esas características que tienen que ver con el carácter de Dios y que son parte del carácter de Dios, era lo que Dios quería que Moisés viese. O sea, Dios quería mostrarle su gloria, pero lo que quería realmente era mostrarle su carácter, no mostrarle su rostro. No era el momento de mostrar su rostro. O sea que cuando Moisés le pidió ver su gloria, interesantemente Dios dijo, claro, te voy a mostrar mi gloria. Y lo que le mostró es su carácter. Si nosotros vamos a las Escrituras, vamos a notar algo más, que hay alguien incluso que le pidió en los tiempos de Jesús, a Jesús, que por favor le puedan mostrar al Padre. Voy a volver para atrás. Así como Moisés le pidió a Jehová, por favor, muéstrame tu gloria, más adelante, unos cerca de 1500 años más adelante, un poquito más, 1500 y poco años más adelante, otro llamado Felipe le dijo a Jesús que por favor les pudiera Jesús mostrar al Padre, porque Jesús dijo, miren, yo me voy a tener que ir, después voy a volver, y Felipe le dijo, sí, pero antes de que te vayas, por favor, muéstranos al Padre y está todo bien. Entonces Jesús le respondió esto que aparece en pantalla. ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y aquí quiero aclarar algo, jóvenes queridos.
Aquí no está diciendo el texto que el Padre y el Hijo son la misma persona. No, porque incluso para poder explicar esto requeriría de otro tema que ahora no tenemos ese tiempo. Pero la Biblia habla tanto de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas diferentes, pero las tres conforman al único Dios verdadero. El Dios verdadero está conformado, por así decirlo, humanamente hablando, aunque esto es mucho más complejo de lo que podemos imaginar seguramente, por tres personas. Es un Dios triuno, donde está compuesto por tres personas, pero no son tres dioses. Jesús no estaba diciendo que Él era el Padre, sino que el que había visto a Él, a Jesús, había visto al Padre. Acuérdense que Adán, cuando fue creado, dice la Biblia que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Así que si alguien nunca había visto a Dios, pero lo veía a Adán, decía, así que Dios seguramente es muy parecido a ti. Así como cuando tú te ven a ti, por ejemplo, cuando eras más pequeño o ahora, y entonces vienen otras personas que conocían a tus padres desde hace tiempo y te dicen, sos igualito a tu papá, o sos igualita a tu mamá, o viceversa. Bueno, parece que lo mismo sucede con Adán y lo mismo debería haber sucedido con nosotros, pero tristemente, causa de que nosotros hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios, por lo tanto, el carácter que se supone nosotros deberíamos tener, que es el carácter de Dios, tristemente ya no lo tenemos, aunque eso no significa que Dios no nos quiere dar ese carácter. Es por esa razón que nosotros ya no éramos la imagen y semejanza de Dios. Pero interesantemente, Jesús, cuando fue creado no, cuando vino al mundo, cuando Él se encarnó, porque Jesús es eterno, Él vino con el carácter del Padre. Y eso significa que cuando alguien veía a Jesús, veía el carácter del Padre. Cuando alguien veía a Jesús hacer milagros, cuando alguien veía a Jesús acercarse a los niños, a los jovencitos como ustedes, lo que veían era lo que haría el Padre si estuviera caminando entre ellos. Porque de alguna forma lo estaba. Porque Jesús dijo que el Padre estaba en él y que era el Padre el que hacía las obras. Y él sencillamente, como su hijo, a pesar de ser Dios, se había sometido al Padre en obediencia para mostrar ese carácter del Padre. O sea que cuando Jesús le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, lo que estaba diciendo es que en Jesús se estaba manifestando el carácter de su Padre. En Hebreos capítulo 1, versículo 3, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, está hablando de Jesús, que es la imagen de la sustancia de Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Nuevamente, repito, a pesar de que Jesús está sometido al Padre, Jesús, el Padre y también el Espíritu Santo, los tres son Dios. Dice aquí que se sentó a la diestra de su majestad, no abajo, no arriba, a la diestra, como uno igual, aunque no es la misma persona, pero sí es también Dios. Y este era Jesús, este es Jesús. Alguien que vino como nosotros, pero que reflejaba la gloria de su Padre. Y cuando me refiero a que vino como nosotros, me refiero a que vino como nosotros, que somos seres humanos. La Biblia dice que Dios envió a su Hijo y que su Hijo se llamaría Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús conoció nuestras debilidades. La Biblia dice que Él fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, o sea que Él puede conocer en profundidad qué es eso que te aflige, porque Él también lo experimentó en el sentido que Él fue tentado, así como tú eres tentado, y por cuanto dice la Biblia, Él fue tentado en todo conforme a nuestras semejanzas, entonces Él es alguien capaz de poder socorrer a los que son tentados. Este es el Jesús que aparece en las Escrituras, el Jesús en el cual podemos confiar, el que hace todas las cosas en nosotros. Nosotros no podemos hacer nada por sí mismos. Ahora, permítanme hacer un alto y comentar algo. La Biblia dice que Jesús no solo era teoría, sino que era la palabra encarnada. Yo aquí tengo una Biblia. La Biblia es algo que entendemos es de papel. Y aquí está registrada la palabra de Dios que Dios transmitió a los profetas. Ahora, esta Biblia, que es la palabra de Dios, la Biblia dice en Juan capítulo 1, versículos 1, 2 y 3, especialmente el versículo 1, pero hasta el 3, incluso el 4, que esta palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria,
gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Está hablando la Biblia claramente de Jesús, que estaba con el Padre desde los siglos de la eternidad. Era ese verbo, esa palabra de Dios que se hizo carne. O sea que Jesús era la Biblia viviente que estaba caminando entre los seres humanos para que los seres humanos pudieran ver que este libro no es solo teoría, que este libro puede ser verdad en todo aquel que acepta que la palabra de Dios sea parte de esa persona. ¿Qué debe suceder con el pueblo de Dios entonces? Siendo de que la Biblia dice en Mateo 24 que el Evangelio tiene que ser predicado a todo el mundo para que venga el fin. ¿Qué debe suceder con el pueblo de Dios para que pueda predicar el Evangelio a todo el mundo? Esta escritora muy conocida, a la cual hice referencia en los otros días, pero no mostré ninguna cita, hoy sí lo voy a hacer, dice en un libro muy conocido llamado Palabras de vida del Gran Maestro, página 47. Cristo espera. Ella está diciendo que la razón por la que Jesús todavía no vino es esta. Acuérdense que yo hice la pregunta, si hace 2000 años Jesús venció en la cruz, ¿por qué todavía no vino? Porque Jesús venció en la cruz. ¿Qué está sucediendo? Dice, Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. O sea que si todavía no vino, significa que su iglesia aún no ha manifestado en sí misma a Cristo Jesús. Dice, y repito, Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. ¿Y por qué yo les estoy diciendo a ustedes, chicos, jóvenes y por supuesto adultos también? Porque ustedes son pueblo de Dios. Yo no puedo subestimarlos a ustedes. Yo no puedo cometer el pecado de decir ustedes no están preparados para escuchar estas cosas. ¿Saben ustedes que los valdenses fueron unas personas fieles a Dios que vivieron por allá, por la Edad Media, en tiempos donde tristemente había mucha oscuridad en esos momentos, en esas partes del mundo, especialmente en Europa? ¿Saben que los valdenses se tenían que ocultar de los perseguidores por causa de que ellos eran fieles a Dios y los querían matar? Entonces los valdenses se ocultaban con familias, o sea, ellos como familia se ocultaban, y desde chiquititos enseñaban a sus hijos a serle fieles a Dios, incluso a estar dispuestos a morir si fuese necesario, siéndole fieles a Dios. Así como estos jóvenes ayer que vimos que van a la guerra y están dispuestos a morir por algo terrenal, estos jovencitos, estos incluso niños, estaban siendo educados, dice esta escritora en un libro conocido como El conflicto de los siglos, para morir pero ya no por algo terrenal, sino por algo espiritual, para morir siéndole fieles a Dios. Si alguien decía, bueno, si no obedeces a Dios, te matamos. Ellos estaban siendo educados en esos caminos, y por eso, de forma especial, Dios bendijo de una forma muy poderosa a ese pueblo, llamados los valdenses. Y si Dios hizo eso a lo largo de la historia, ¿cómo no lo hará al final, donde las crisis se avecinan y son cada vez mayores? Yo no puedo ocultarles esto, chicos queridos. COVID-19 es apenas algo, es la punta del iceberg de muchas cosas que Dios sabe que vendrán sobre este mundo. Y la única forma en que tú puedas soportar todo eso es si tú te aferras a Dios como nunca antes. Quizás tú has perdido mucho tiempo hasta este momento mirando muchas series de Netflix, muchas series incluso de YouTube, muchos youtubers, como yo mencionaba el otro día, o jugando videojuegos. Y miren, hay cosas muy divertidas en el mundo y ellas evidentemente lo son. Pero especialmente al final del tiempo es el momento donde ya no hay tiempo para perder el tiempo. El tiempo que nos queda hasta la venida de Jesús es muy breve, de acuerdo a lo que el mismo Jesús dijo respecto a las señales que dio. Eso significa que nosotros deberíamos estar haciendo todo el esfuerzo del mundo para poder contemplarle como Él quiere que nosotros le contemplemos. Y si al final de la historia todo se pone muy complejo, ¿cuánto crees que Dios te va a bendecir a ti para que puedas soportar? ¿Crees que Dios te va a dar el mismo poder que le dio a tus antepasados? No, a ti te dará un poder superior, porque cuanto mayor es la prueba, mayor es el poder que Dios también te dará para que puedas resistir, de acuerdo a la promesa de 1 Corintios 10:13, que dice que Dios no te dejará ser tentado, joven querido, más de lo que puedas soportar, porque te dará la salida para que puedas resistir.
Así que permíteme continuar con esta lectura. Interesantísimo, mira lo que ella dice. Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo, hay personas que piensan que en este mundo no se puede lograr tener el carácter de Jesús, pero eso no es lo que la Biblia dice, ni es lo que Elena de White dice. Dice, cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. ¿Y sabes qué? Ustedes, jóvenes queridos, están más cerca que otros adultos o que los adultos, que yo mismo incluso, para poder manifestar ese carácter. Porque ustedes están más cerca de ser más humildes que nosotros. Y no estoy diciendo que un adulto no puede ser humilde, pero fíjense en el caso de Salomón, le costó ser humilde recién en la vejez, cuando él entendió todo lo que había perdido. Por eso en el último capítulo, el capítulo 12 de Eclesiastés, es un mensaje especial que él da a los jóvenes. Es un mensaje que en la adultez él da a los jóvenes porque sabe justamente el potencial que él perdió por causa de no aceptar la voluntad de Dios. ¿La foto? Pónganle mute o pónganle silencio a las personas que están hablando, así no interrumpen a los demás que están escuchando esto, por favor. Les ruego. Bueno, permítanme continuar. Hay otra cita, en el deseado de todas las gentes. Muy bien, gracias. Permítanme continuar entonces. Hay otra cita en el deseado de todas las gentes, página 625, donde dice Ellen White, acerca del Espíritu dijo Jesús, Él me glorificará. El Salvador vino para glorificar al Padre. Fíjense, Jesús vino justamente para mostrar la gloria del Padre, demostrando su amor. Así el Espíritu iba a glorificar a Cristo, revelando su gracia al mundo. Y ahora presten atención a esto que está en colores. La misma imagen, diferente del blanco, la misma imagen de Dios se ha de reproducir en la humanidad. Ella no está diciendo de que la imagen de Dios cuando vayamos al cielo se va a reproducir en la humanidad. Por supuesto que cuando vayamos al cielo vamos a ir con una imagen de Dios, pero no, ella acá dice acerca de los eventos finales, la misma imagen de Dios se ha de reproducir en la humanidad. No está diciendo esto que tú dejarás de tener esta tendencia o naturaleza pecaminosa que todos tenemos. No, ella está hablando acerca del carácter, acerca de tu corazón, acerca de tus pensamientos, acerca de cuáles son realmente tus intereses. Son aferrarte a este mundo donde hemos visto que solo la paz del mundo no es paz. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús. ¿No has experimentado aflicción hasta este momento de tu vida? Quizás le estoy hablando a alguien que estuvo probablemente siendo invitado a consumir drogas. Yo no sé. Quizás le estoy hablando a alguien que es tentado con cosas que no debería haber. Yo no sé. Pero la cuestión es que Dios quiere que todos esos pensamientos que te aferran a este mundo y que lo único que tristemente te traerán, aparte de aflicción, es tu perdición, de que todos esos pensamientos sean cambiados por pensamientos que te aferren al cielo. Hay personas que me han dicho alguna vez, pastor, usted tiene sus ojos demasiado en el cielo que parece que, o mejor dicho, sí, tanto en el cielo que no sirve para mucho aquí en la tierra. Bueno, parece que querían atacarme a estas personas. La cuestión es que muchas personas no conocen que el hecho de no tener los ojos fijos en el cielo hace que los tengan en la tierra. Y muchas personas tienen tanto los ojos fijos en la tierra que no sirven para nada en el cielo. Yo prefiero servir para el cielo, no para servir para este mundo. Aunque sirviendo al cielo, yo sirvo a las personas de este mundo. Yo ayudo a las personas de este mundo. Eso es lo que Dios quiere que tú hagas. Y yo no lo digo por haberlo alcanzado, pero esa es la meta que Dios quiere que tú tengas, que tú te aferres a Dios para entonces Él poder utilizarte como un instrumento para salvar no solo a tus amigos, no solo a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu tía, a tu profesor, a tus amigos, sino también a tus enemigos. Jesús dijo que teníamos que orar por esos enemigos. Luego ella dice, la misma imagen de Dios se ha de reproducir en la humanidad. Y esto es maravilloso, porque no se trata de nosotros, chicos queridos, no se trata de nuestro honor, no se trata de nosotros en sí. Muchas veces cuando pensamos que todo esto se trata de nuestra salvación, no nos damos cuenta de que terminamos siendo bastante egoístas. Porque por supuesto que nuestra salvación está en juego, por supuesto que Dios quiere que seamos salvos, y esa es una de las razones por las cuales envió a su Hijo, pero hay algo que
que trasciende todo eso, que va más allá y tiene que ver con el honor de Dios. Por eso ella dice, Elena de White, el honor de Dios, el honor de Cristo están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. O sea que esto evidentemente tiene que ver con vindicar el nombre de Dios. Dios quiere que su nombre sea exaltado. ¿Y a quién quiere utilizar? A ti, joven querido. Ojalá que me utilice a mí también. Pero sin dudas que tú, por el hecho de la edad que tienes, serías un instrumento ideal en las manos de Dios para trastocar el mundo entero. Algunos dicen, nosotros no podemos hacer eso, no podemos llegar a nada de eso, no podemos llegar realmente a guardar realmente todos los mandamientos de Dios. Y yo ante eso les digo, tienen razón, por supuesto. Yo no me pongo a discutir cuando las personas dicen yo no puedo. Yo les digo, amén, tú no puedes. Amén, pastor, ¿cómo me va a decir eso? Me dice que tengo que obedecer a Dios y después yo le digo que no puedo obedecer y usted me dice amén. Es que realmente la Biblia lo que dice es que nosotros no podemos. Si tú has intentado obedecer a Dios por tus propios medios, estás completamente perdido, porque obedecer a Dios por tus propios medios significa salvación por obras. Tú estás tratando entonces de obedecer. Si nosotros pudiéramos realmente obedecer a Dios así como Él quiere, ¿para qué fue necesario Cristo en la cruz? ¿Para qué vino a morir Jesús entonces? Ahora, yo no te estoy diciendo con esto que tú no tienes que obedecer a Dios, pero realmente cuando tú obedeces a Dios, siendo de que de nosotros no puede salir nada bueno, la Biblia dice que, y les hablo con mucha sinceridad, chicos, la Biblia dice que nosotros, nuestras obras son como trapos de inmundicia para Dios, en el sentido de que lo que podría salir de mí, si no sale de Dios, solamente serían cosas malas. Ahora, eso no significa que yo solamente puedo hacer cosas malas, también puedo hacer cosas buenas, siempre y cuando deje entrar a Jesús en mi corazón. Cuando yo dejo entrar a Jesús en mi corazón, entonces es Él el que hace en mí las obras, no soy yo. Por lo tanto, cuando las personas dicen no podemos, tienen razón. Pero ¿qué dice la Biblia? En Cristo todo lo puedo que me fortalece. ¿No dice eso Filipenses capítulo 4, versículo 13? También fíjense que la Biblia dice que la clave siempre es Cristo. Colosenses 1, 27 dice, es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Si tú quieres, te preguntas, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Cómo yo podré lograr hacer la voluntad de Dios? Tú tienes que entender que tú te tienes que dejar de mirar a ti mismo, ver tus errores, ver tus tendencias y solamente mirar a Cristo, clamar al Padre que perdone todos tus pecados y que te dé ese poder que emana de la cruz, que está disponible para cada uno de nosotros, chicos queridos. Yo no sé si tú te drogas o no, ojalá que no, pero si tú te drogas, la Biblia dice que hay poder en la cruz, que hay poder, y no en la cruz, sino me refiero a Cristo, que hay poder en Cristo que fue muerto hace 2000 años, para otorgártelo a ti, para que tú puedas vencer. Eso es lo que dice la Biblia. Si tú tienes algún problema con algún vicio, con algún pecado acariciado, la Biblia explica exactamente lo mismo. Y tú lo podrías llegar a vencer en Cristo en cuestiones de un segundo. Dios puede realmente quitarte todo eso si tú le permites a Cristo vivir en tu corazón. La clave es Cristo. La razón por la que tú ahora no estás muerto es porque hace 2000 años Jesús murió por ti. Todos tus pecados le fueron imputados a Jesús, pero imputados significa colocados, puestos encima, acreditados a su cuenta, aunque él no era el culpable. Pero al mismo tiempo, él te dice, pero yo estoy dispuesto ahora de darte algo a ti que es mío, si tú estás dispuesto a aceptarlo. ¿Y qué es eso que Dios quiere darme? Su justicia. Esa justicia que no solo me perdona, sino que de acuerdo a lo que dice la Biblia, me capacita para poder vencer. Acá hay un texto que no lo voy a leer completo, pero de Isaías capítulo 62, versículos 11 y 12, que dice la Biblia que al final de la historia, Dios cuando se está acercando a este mundo, dice que se acercará. Voy a leer igualmente una parte. Dice, he aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. ¿Qué cosa? Decid a la hija de Sión. ¿Quién es la hija de Sión? Una representación de nosotros como pueblo de Dios. He aquí viene tu Salvador. Esta es la misma promesa que nosotros podemos encontrar en Juan capítulo 14, versículos 1 al 3. Y luego dice, he aquí su recompensa, porque cuando venga Jesús va a venir a dar su recompensa. Dice, va a recompensar a unos con vida eterna y a otros con perdición. Y dice, además de la recompensa, dice, y delante de él su obra. O sea, antes que él venga, aparece su obra. Y luego dice, y les llamarán, parece que esta obra ahora es en plural, ¿quién es esta obra?
Dice, pueblo santo, redimidos de Jehová, a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Este es un texto impresionante, que lo que está mostrando, chicos queridos, es que si ustedes se entregan en las manos de Dios, el mundo entero los va a observar y va a querer ser como ustedes. Se van a enamorar de Cristo a través de ustedes. Van a querer realmente cambiar su vida para siempre, para heredar ese cielo, porque los vieron a ustedes ser fieles, incluso en la hora de la prueba más terrible. Así como Jesús, en la hora de su prueba en el Getsemaní, que dijo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, él fue fiel a Dios y culminó diciendo, pero Señor, no sea mi voluntad, sino que sea la tuya. Ahora, ¿con quiénes Dios realizará esta obra? Por supuesto, es con los que se quieran dejar utilizar, con los que oigan a la voz de Dios, que de acuerdo a Hebreos 4:7 dice, si oyereis hoy su voz, chicos queridos, escuchen esto, si oyen hoy su voz, ahora, no importa, yo estoy predicando desde Uruguay, podría decir lo mismo desde sus púlpitos, o si ustedes vinieran aquí, pero si oyereis hoy su voz, dice la Biblia, no endurezcas tu corazón. ¿Por qué vas a endurecer tu corazón? A la única persona que realmente puede salvarte de todo tipo de maldad, de todo tipo de pecado, que lo único que va a generar es tu muerte y perdición eterna. ¿Por qué endurecerías tu voz, tu corazón a esa voz? Es lo que te está preguntando Jesús. Miren, repito esto, hay personas que pueden llegar a creer cuando me escuchan hablar de estas cosas, usted está enseñando salvación por obras. Bueno, si entendieron eso, entonces deberían rebobinar lo que yo estoy hablando, porque yo no estoy enseñando eso. Yo estoy justamente diciendo que nuestra salvación es por gracia y las buenas obras que nosotros podemos hacer solo las hacemos cuando aceptamos que Cristo viva en nuestro corazón. La Biblia dice claramente que las obras no son nuestras. Esto no es evidentemente salvación por obras, sino que la Biblia enseña que es la fe que Dios quiere que nosotros tengamos, la que obra por el amor. Esto aparece en Gálatas 5:7, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Nosotros ya, no importa si los varones se circuncidan o no, eso era para los tiempos de los judíos en los tiempos de Jesús. Una vez que viene Jesús, ahora hay otro rito que tiene que ver con realmente pertenecer al pueblo de Dios. ¿Y sabes cuál es ese rito? El bautismo. El bautismo el bautismo vino a sustituir la circuncisión. En el bautismo, o a través del bautismo, es donde las personas se unen al pueblo de Dios. Yo no sé si tú eres bautizado, quizás estoy hablando a personas que todas son bautizados, gloria a Dios por eso, pero ¿y qué tal si no? Quizás justo le estoy hablando a alguien que no está bautizado. La Biblia dice claramente en Marcos 16, que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿En qué grupo quieres estar tú? ¿Quieres realmente ser del grupo que, de acuerdo a lo que leímos, será esta unidad de reconocimiento especial, este grupo de avanzada, estos valientes jóvenes que Dios quiere que haya en el mundo, que lograrán estos jóvenes permitirle a Dios vivir en su corazón y a través de ellos, entonces el mundo entero conocerá el verdadero evangelio de Mateo 24:14 y entonces vendrá el fin. El mundo conocerá la gloria de Dios que aparece en Apocalipsis 18:1. Entonces vendrá el fin. Ese grupo de personas, dice la Biblia, que tendrá una fe, y no es cualquier fe, sino una fe que obra por el amor. Porque la Biblia dice en Santiago 2:26 que la fe sin obras es muerta. Así que, evidentemente, este predicar el Evangelio no tiene que ver solo con teoría, chicos queridos. Quizás algunos de ustedes están pensando seriamente si abandona o no la iglesia. Estoy hablando ahora para los que son adventistas. Quizás ustedes están pensando, no, yo veo tantas cosas feas que a veces ocurren. ¿Y qué puedo decirles a ustedes, chicos? Les voy a decir, no es así. Cuando ustedes abren desde la primera página de la Biblia hasta la última y ven, bueno, no desde la primera, desde el capítulo 3 de Génesis hasta casi el último, y ustedes ven cómo el pueblo de Dios era rebelde. Y muchas veces los que más rebeldes eran no eran los jovencitos, chicos queridos. Así que yo los entiendo a ustedes. Cuando ustedes ven para el costado y dicen, estos adultos se supone que deberían estar enseñándonos con el ejemplo y hacen exactamente todo lo contrario. Entonces yo me voy de la iglesia. Chicos queridos, no observen a las personas para decidir si se van a quedar en la iglesia o no. Ustedes observen a Cristo.
y evalúen si la iglesia en la que están es la verdadera o no. La Biblia dice claramente que la verdadera iglesia es aquella que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús y también guarda los mandamientos de Dios, Apocalipsis 14:12, y tienen la fe de Jesús. Ustedes observen esto. No importa si alrededor las personas están haciendo cualquier cosa y parece que el mundo se derrumba. No importa. Aunque los cielos se derrumbaren, ustedes tienen que permanecer firmes en Jesús, porque es a ustedes a quienes Jesús tiene en este mundo para mostrarle al universo que realmente hay poder en Jesús para convertir a pecadores de las tinieblas a su luz admirable. ¿En qué grupo ustedes quieren estar? Yo creo que ustedes quieren ser también estos valientes. Entonces permítanle a Dios hacer eso que Él quiere hacer. La fe evidentemente no puede ser solamente teoría, tiene que ser práctica. Yo les pregunto, ¿qué es más convincente para un joven? Escuchar de parte de su papá, hijo, no fumes, porque yo no fumo. O escuchar de su papá, hijo, no fumes, aunque yo fumo, pero haz lo que yo te digo y no hagas lo que yo hago. Hay un dicho aquí, no sé si allí en Bolivia también, que dice que una cosa es lo que uno va escribiendo y otra cosa es lo que va borrando con el codo. Parece que a veces no apoyamos bien o apoyamos el codo donde no debería y lo que escribimos con una mano lo vamos borrando con el codo de la misma. Hay otro dicho que dice que lo que tú haces habla tan alto que no me deja escuchar lo que tú dices. A veces nuestras obras van en una posición, en una dirección totalmente diferente a lo que se supone nosotros predicamos. Es una cuestión de coherencia. Y reconozco, chicos queridos, que a veces en nuestra propia iglesia no hay coherencia. Y ustedes lo primero que quieren hacer es retirarse. No lo hagan, chicos queridos. No lo hagan, porque dentro del pueblo de Dios, dice la Biblia, dijo Jesús, que siempre, hasta el fin, habrá trigo y cizaña. No son ustedes los que tienen que hacer ningún tipo de separación. No son ustedes los que se tienen que separar. Ni siquiera Dios le autorizó a los ángeles aún separar los unos de los otros. Dice la Biblia que dejen crecer juntamente lo uno con lo otro, que cuando aparezcan los frutos, que interesantemente el fruto del trigo y el de la cizaña son diferentes, pero cuando tú no ves los frutos parecen plantitas muy iguales. Y tú quizás queriendo arrancar la cizaña termines arrancando un trigo. Así que no somos nosotros los que tenemos que juzgar. Nosotros podemos juzgar las acciones de las personas, pero no a las personas. El que va a juzgar a las personas es Dios, a través de su Hijo, Cristo Jesús. Dejemos que las personas, si quieren hacer lo incorrecto, luego de que nosotros le hayamos advertido de que por favor no lo hagan, si las personas quieren seguir haciéndolos, ustedes no son quienes para impedírselos, porque Dios tampoco se los impide. Pero no hagan ustedes lo que hacen esas personas. Muchas personas están dentro de la iglesia, pero están más fuera que adentro. Su cuerpo está dentro de la iglesia, pero su corazón está por allí, por lo que la Biblia llama Babilonia. No se vayan ustedes a Babilonia, porque el corazón de muchos hermanos de iglesia está ya en Babilonia. No, ustedes quédense en el pueblo de Dios, donde deben estar. Y si ustedes no están en el pueblo de Dios, ingresen al pueblo de Dios. Busca, investiga, estudia la Biblia y te recomiendo, cuando encuentres toda la verdad, no resistas tu voz. Busca y verifica si realmente la iglesia adventista del séptimo día no es la iglesia verdadera. Basa tu fe en evidencia, no en un sentimiento, no en lo que meramente te pudieron haber dicho tus papás, porque créanme que nosotros no vamos a entrar al cielo colgados del manto ajeno, nosotros vamos a entrar al cielo si entramos con los vestidos de las bodas del Cordero que dice la Biblia que nosotros vamos a tener. Y eso implica, jóvenes queridos, que yo tengo que tener una experiencia personal con Cristo, individual. Cristo me tiene que cubrir con su justicia para que yo pueda realmente heredar la vida eterna. Miren lo que dice Elena de White en Deseado de todas las gentes, página 616. Mientras la fe contempla el gran sacrificio de nuestro Señor, el alma asimila la vida espiritual de Cristo. Esto es maravilloso. Aquí está la solución a tus problemas, porque aquí dice que si tú realmente quieres vencer tus pecados acariciados, tú tienes que lograr que tu alma asimile la vida espiritual de Cristo que procede de la cruz. Pero ¿cómo se hace esto?
mediante la fe. Dice, mientras la fe contempla el gran sacrificio, mientras tú observas ese gran sacrificio que Jesús hizo por ti, que el Padre amado, entregando a su Hijo, hizo por ti, entonces, a través de esa fe, tú empiezas a tener esa vida que Cristo quiere darte. Dios aceptó a través de su Hijo tu muerte, para que tú aceptes a través de su Hijo su vida, para que puedas tener vida eterna. ¿Cómo será, creen ustedes, esa fe que tendrá la última generación a la cual ustedes pertenecerán? Porque sea que ustedes estén en el bando correcto o incorrecto, serán de la generación que, siendo de que Cristo viene pronto, y yo no tengo ninguna duda de esto, podrán ver al Hijo de Dios volviendo a las nubes de los cielos, excepto que muramos antes, que vayamos al descanso antes. Pero si no, es muy probable que venga. Y si no viene ahora, viene en poquito tiempo. No podemos saber día y hora. Pero esto es lo que se nos dice, chicos. Yo les estoy predicando esto a ustedes. Yo les estoy contando esto a ustedes porque es la verdad. Porque si no, Dios me lo va a demandar a mí, que nadie quizás se los dijo. Y no les estoy diciendo esto porque nunca lo escucharon antes. Pero esta es la función que yo tengo que hacer ahora. ¿Cómo creen ustedes que será la fe de esa última generación a la cual ustedes pertenecerán? Dice la Biblia en Apocalipsis 14:12, un texto que hoy mencioné. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Miren, Jesús dijo a sus discípulos, cuando a los discípulos les faltaba la fe, que le dijeron, Jesús, aumentanos la fe. Entonces Jesús les fue explicando algunas cosas. ¿Y saben ustedes una de las cosas que le dijo Jesús? Si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a una montaña, muévete y se movería. Y a un árbol, plántate en el medio del mar, e iría y se plantaría. Y miren, Jesús dice que basta solo tener la fe como un grano de mostaza para eso. Una fe como un grano de mostaza. Ahora, ¿qué creen ustedes? La fe de Jesús ¿era como un grano de mostaza? Dicho sea de paso, Jesús dijo, cosas mayores que estas que yo hago, vosotros haréis. Ahora pregunto de nuevo, ¿será que la fe de Jesús era como un grano de mostaza? No, era mucho mayor que un grano de mostaza. Yo creo que la fe de Jesús ya era una fe desarrollada, desde un granito de mostaza, que es la semilla más pequeñita que podría llegar a ver, hasta el arbusto más grande, como es, o una de las semillas más pequeñitas que podría llegar a ver, hasta el arbusto más grande que dice la Biblia, que justamente es la mostaza o el arbusto de mostaza. Yo creo que esa era la fe de Jesús, no la del grano, sino la del árbol. Y dice la Biblia aquí que los que estén al final en la historia sujetos a Dios, aferrados a Dios, ese grupo que se conoce como los 144.000, de lo cual ayer mencioné muy poquito, dice que estos santos son los que guardan los mandamientos de Dios, no los que están intentando guardar los mandamientos de Dios todos los días y no les sale. ¿Y saben por qué no les sale? Porque están tratando de hacerlos por sus propios medios. Pero cuando Cristo, la esperanza de gloria, vive en el corazón del ser humano, entonces hay un cambio en el carácter. Y aquello que tú no podías hacer porque nunca podrías hacerlo solo, Dios lo hace por ti y evidencia en ti que se puede vencer y que se puede entonces desenmascarar al maligno que acusó a Dios y dijo, no, estos seres humanos siempre van a ser pecadores. Jesús envió a su Hijo al mundo para mostrar que eso es mentira. Jesús venció todos tipos de tentación que podría haber. Y ese mismo poder que emana de la cruz, Dios te lo promete a ti. Por eso dice aquí que ellos son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Quizás te preguntes, así como los discípulos, ¿cómo puedo aumentar mi fe? Dijeron los apóstoles, aumentanos la fe. El versículo que yo te decía hoy. La respuesta clara la encontramos en Romanos 10:17, donde dice que así la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Quiero preguntarte algo, joven querido. ¿Estudias la Biblia? ¿Te detienes a poder escuchar la palabra de Dios? Siendo de que lo que sale de la boca de Dios son palabras, y siendo de que generalmente no entran en tus oídos, me refiero a literalmente, pero sí pueden entrar a través de tus ojos en este santo libro. Cuando aquí está la palabra de Dios, pregunto, ¿tú escuchas a Dios para poder contemplarlo? Sabiendo de que ahí dice el texto de que la palabra de Dios provoca fe. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En definitiva, tu fe, si tú quieres que aumente, tiene que ser aumentada a través de este libro. Y eso es lo que tú deberías hacer.
Tú tienes que orar todos los días, claro, poner a Dios en primer lugar, y tienes que dedicar tiempo no solo a tú hablar con Dios, porque en la oración tú le hablas a Dios, tú tienes que dejar que Dios te hable a ti, de forma especial a través de su palabra. Y si lo haces, la Biblia enseña entonces que tu fe aumentará. Y ya estoy culminando. Dice la Biblia, con semejante ejército de obreros como el de nuestros jóvenes, bien preparados, podrían proveer, cuán pronto se proclamaría a todo el mundo el mensaje de un Salvador crucificado, resucitado y próximo a venir. Joven querido, Dios ya está preparando un ejército de jóvenes. Ya está preparando un ejército no solo de jóvenes, de adultos. Ya está preparando un ejército de personas que van a ser las que estarán firmes en el momento de la mayor prueba que este mundo nunca pasó y nunca pasará después, para mostrar que realmente hay poder en Jesús para pasar todo tipo de prueba. La pregunta que Dios te hace en esta noche es, ¿tú crees en estas cosas? Porque al que cree, todo le es posible. Y por lo tanto tú serás parte de este ejército. Pero si tú no crees, evidentemente, por más que Dios quisiera, y Él no obliga a nadie, no podrá hacer en ti eso que tú no se lo permites por causa de tu incredulidad. Y ahora no solo hablo a los jóvenes, hablo a los adultos. ¿Tú crees en estas cosas? La Biblia nos invita a que nosotros creamos, que nosotros realmente estemos dispuestos a, como estos dos jóvenes, Josué y Caleb, que fueron a la Canaán, dieron las buenas nuevas y las trajeron para poder entusiasmar a las personas, y no entusiasmarlos con mentiras, sino con la verdad, mostrarles la realidad, y entonces estuvieran dispuestos a lo antes posible entrar en la Canaán. Dios quiere hacer eso con ese ejército de jóvenes, pero si tú quieres ser de esas personas que estuvieron observando lo que Dios les muestra en la Canaán terrenal, así como lo que Dios les muestra en la Canaán celestial, así como los otros 10 espías, vieron lo que Dios les estaba mostrando en la Canaán terrenal, que eran cosas maravillosas, pero no tuvieron fe suficiente de que podrían hacer frente a esos gigantes. Y entonces desilusionaron al resto del pueblo diciendo, no es posible para nosotros vencer. Joven querido, la Biblia no enseña eso. La Biblia quiere que seas como esos dos jovencitos, Josué y Caleb, que ellos dijeron la verdad. Es cierto, habían gigantes, pero no eran así de gigantes como los presentaban. Eran grandes y humanamente era imposible para el pueblo de Dios vencerlos. Pero si Cristo estaba con su pueblo, ¿quién podría estar contra su pueblo? Hay promesas maravillosas en la palabra de Dios. Dios quiere salvarte. Jesús vino a este mundo para salvarte, pero no del yugo de la esclavitud romana o de las personas que te tratan mal. Dios vino a este mundo para salvarte del yugo de la esclavitud del pecado, y cuando venga por segunda vez va a llevar a su iglesia pura y santa, una iglesia que ha logrado en la tierra reproducir el carácter de Jesús. No porque hay poder en esa iglesia para poder hacer cosas semejantes, no, porque la iglesia es desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda, dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 3, desde el versículo 14 en adelante, hasta cerca del versículo 21. No, es porque es una iglesia que, de acuerdo a la Biblia, dice, se arrepintió realmente de sus pecados. Logró entonces pedir el perdón que Dios quiere que nosotros pidamos. Y no solo esta iglesia recibirá perdón, sino que recibirá el poder de una forma especial, a través de la lluvia tardía, para predicar el evangelio a todo el mundo. Y entonces, dice la Biblia, vendrá el fin. Yo te ruego de corazón que tú reflexiones en este último mensaje que yo he dado, y reconozco, no fue como los demás mensajes, reconozco que fue un mensaje un poco más directo, un poco más fuerte, pero es un mensaje donde te hablo de corazón a corazón. Dios te necesita, en el sentido de que yo podría no haber tenido a mi hijito Joel. Joel nació, y una vez que nació, yo no me gusta imaginarme mi vida sin Joel. A mí me gusta imaginarme mi vida con él. Pero lo mismo puedo decir de mis otras hijas. Digo Joel porque es el más chiquito. Así como yo veo a Joel, que es el más pequeño, así te ve Dios a ti.
Habría un agujerito en el corazón de Dios, un vacío que nadie ni nada puede llenar si tú no estás ahí. Él estuvo dispuesto a entregar todo lo más precioso que tenía, que es la vida de su amado Hijo, para que tú puedas disfrutar por la eternidad, por los siglos sin fin de la eternidad de su compañía, porque Él te ama y quiere pasar contigo la eternidad. La pregunta es, ¿le dirás a Jesús que sí? Te invito sinceramente que tú reflexiones en estas palabras. Te pido de corazón que tú reflexiones en todo esto, que mires la cruz del Calvario y contemples lo que Jesús hizo por ti, para darte no solo perdón, sino ese poder que logrará mostrarle al universo entero que hay poder, que no es cierto lo que dice Satanás, sino que hay poder en Jesús para transformar a pecadores en seres que lograrán manifestar el carácter de Dios delante de todo el universo y mostrarán que realmente Dios no miente, sino que Dios es justo y verdadero. Dios te bendiga.